Bueno, eh, las excepciones dilatorias están en el artículo 303, están enumeradas del 1 al 6. La número 6 es la que permite abrir la puerta a otras excepciones dilatorias fuera de la 1 al número 5, por lo tanto no son taxativas. Y dentro de estas excepciones hay algunas que son de efectos permanentes y otras de efectos transitorios. Y las excepciones dilatorias tienen por objeto corregir el procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. De aquí del número 6 encontramos el concepto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es la manera y la oportunidad de cómo deben oponerse estas excepciones dilatorias. Y está súper claro cómo deben oponerse y tramitarse. Fíjense lo que señala el artículo 305. Nos dice que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito. Es decir, en el escrito deben ir todas las excepciones dilatorias, no pueden ir oponiéndose en escritos o en momentos distintos, aunque estemos dentro del término de emplazamiento, porque el plazo, la oportunidad es dentro del término de emplazamiento, que es el mismo plazo que se tiene para contestar la demanda. ¿Qué es lo que es importante? Que solamente se pueden presentar en un mismo escrito. Si tú presentas excepción dilatoria el día 8 y se te queda una excepción dilatoria el día 10, tú lo presentas, te va a decir no al lugar, por extemporáneo. ¿Por qué? Porque procesalmente debieran presentarse todos en un mismo escrito. ¿Se fijan? ¿Dudas? ¿Consultas? No. Yo creo que es súper simple eso. Esa es la forma y la oportunidad. ¿Qué nos dice a continuación? Que si así no se hace, es decir, si no se oponen como excepciones dilatorias dentro del término de emplazamiento, podrían oponerse después, pero como simple alegación o defensa, o sea, no serían excepciones dilatorias, no cumplirían el efecto de excepciones dilatorias, que en el fondo suspenden el procedimiento, sino que tendrían que resolverse después, posteriormente, por el tribunal. Y ahí habrá que ver lo que sea el artículo 85, 86, que tiene que ver con las oportunidades en que tú presentas estas alegaciones de defensa que surgieren, nacen después. Pero en la práctica, y la realidad es que las excepciones dilatorias se oponen antes de contestar la demanda y dentro del término de emplazamiento. Pero hay unas excepciones que permiten que pueden oponerse incluso en segunda instancia, las excepciones de incompetencia del tribunal y la litispendencia. La ley te permite que tú la puedas presentar posteriormente, que sería acá, la excepción es una, o la primera y tercera del artículo 303, podrán oponerse todas, podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente. Ya, volvamos, tuve que apagar porque tenía conectado aquí el WhatsApp y me sonaba. Ya, aquí estamos de nuevo. Tengo conectado varias cosas, ahora tengo también el Teams que va a sonar, así que mejor lo voy a apagar. Bueno, esa es la manera y la oportunidad de poner las excepciones dilatorias, y están estas dos excepciones, que es la de incompetencia del tribunal y litispendencia, que podrían ponerse en segunda instancia, eh, que generalmente sería la Corte de Apelaciones, que ahí podrían oponerse. Voy a apagar esto, si no, puede que alguien empiece a llamarme y empiece a interrumpir la clase. Bueno, eso es lo que uno tendría que saber acerca de la excepción dilatoria, concepto, eh, la oportunidad en que pueden oponerse. Y que además interesante, que se tramitan y fallan igual que las excepciones, que la incidente.
Miren, esto que aparece acá, tramitación, fallo de recurso, ¿cómo se tramitan como incidentes? Eso seguramente ustedes ya lo han escuchado. Y acá está la tramitación. Se fijan que la tramitación prácticamente nos cita un solo artículo, que sería el artículo 307. Dice, las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes. No nos dice nada más. Pero eso ustedes tienen que saber que los incidentes tienen una tramitación que en el fondo se oponen las excepciones dilatorias y el tribunal lo que va a hacer va a dar traslado, 3 días, para que se contesten las excepciones dilatorias que opuso el demandado. Eso es, no es más que eso. No vamos a explicar en qué consiste la tramitación incidental, porque ustedes ya la conocen. ¿Ya? ¿Y qué? Y uno dice, bueno, ¿qué efectos produce esta interposición o oposición de excepciones dilatorias? Se entiende que estas excepciones dilatorias son aquellos que en el fondo suspenden el procedimiento y sería un incidente. eh, a ver, una cosa, el código dice que se tramitan como incidentes, ok, pero no son incidentes, son excepciones. Lo que pasa es que como se tramitan como incidentes, nosotros tenemos que saber qué tipo de tramitación se les va a dar, especialmente con los efectos que se generan en la causa. En otras palabras, si se suspende o no el procedimiento o si el procedimiento sigue. Y por eso nosotros en materia de incidente uno distingue entre los incidentes que se tramitan por cuerda separada y aquí hay incidentes que son de previo y especial pronunciamiento. Es decir, que no se puede avanzar mientras no se resuelva ese incidente. Y en este caso, se entiende que las excepciones dilatorias son de previo y especial pronunciamiento. Suspenden la tramitación del procedimiento. Eh, si yo encontrara acá, a ver, algún esquema, si tengo por aquí, a ver si aparece algo por ahí. Esa es a ver, los abogados generalmente cuando oponen excepciones dilatorias, principalmente el efecto que buscan es a veces suspender el procedimiento, dilatarlo, pero ese no es el objetivo de las excepciones dilatorias. Ustedes saben que el objetivo es corregir los vicios o el procedimiento, mejor dicho. Miren, si ustedes ven acá, este es el procedimiento. Cuando tú presentas la demanda, acá, en este espacio está el término de emplazamiento y aquí aparece derechamente la contestación. Por ejemplo, si miren, yo les estoy agregando algo para que vayan entendiendo. Está la demanda y voy a agregar esto, notificación, por ejemplo, 16 de junio. Esa fue la notificación. ¿Ok? Imaginemos, estoy inventando, que si notificaron, imaginemos que no hay ningún feriado. El término de emplazamiento, imaginemos que sean 15, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, el sábado. El 3 de julio, fíjense, el plazo para contestar. ¿Ok? Vamos a mover esto para allá. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a tirar esto para acá. Y la contestación debiera ser por acá. Acá se produce la notificación y acá el 3 de julio vence el plazo para contestar la demanda. Acá. Pero en este intertanto, acá, dentro del término de emplazamiento, el 3 de julio, tú opones excepciones dilatorias. Acá. Y por lo tanto, inmediatamente, en el caso que se le da tramitación a las excepciones dilatorias, esto, que era la contestación, de alguna forma desaparece, porque no hay contestación. ¿Por qué? Porque tiene que resolverse estas excepciones dilatorias que están acá. Si uno siguiera el orden acá,
lo que tendría que venir a continuación, acá, después de la excepción dilatoria, debiera ser el traslado, ¿no es cierto?, de 3 días. Y después va a llegar un momento en que se tramita todo el incidente y aquí va a haber una sentencia. Una sentencia. ¿Pero qué va a hacer esta sentencia? Esta sentencia va a resolver las excepciones dilatorias. ¿Se fijan? Mientras tanto, esto puede ser varios días, varias semanas, dependiendo de lo que se demore en tramitar este incidente. Pero en todo este tiempo la contestación de la demanda no hay que hacerla, porque se tiene por suspendido el procedimiento. Por lo tanto, de aquí hasta que no se resuelva la sentencia, la contestación de la demanda, el demandado tiene que olvidarse, no tiene que contestar nada. En este momento me van siguiendo, ¿cierto? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo se falla la excepción dilatoria? Después vamos a llegar, me van a preguntar, ¿pero qué pasa con la contestación de la demanda? ¿Cómo se falla en la excepción dilatoria? Dice, todas las excepciones propuestas conjuntamente, esto que está diciendo acá es como redundante porque se sabe que las excepciones dilatorias se ponen todas conjuntamente, pero acá te lo vuelvo a repetir. Dice, todas las excepciones propuestas conjuntamente, esto es lo que interesa. ¿Cuándo se fallan? Se fallan a la vez. Es decir, acá, en esta sentencia, tendría que contener todas las excepciones dilatorias que se opusieron por el demandado. Acá, excepción 1, 2, 3, 4, todas las excepciones ahí tendrían que ser falladas. Pero, fíjense lo que dice el código. Pero si entre ellas figura la incompetencia del tribunal, ¿por qué? Porque entre las excepciones, la número 1 es la incompetencia del tribunal, pero imaginemos que el demandado puso la 1, la 2 y la 3. Lo que nos dice el código es que estas 3 tendrían que ser resueltas acá en la sentencia. Pero, ¿qué nos dice el artículo 306? Dice, dice, ojo, pero si entre ellas figura la de incompetencia del tribunal, pero el tribunal la acepta, acoge esa excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, ¿qué va a pasar con las otras excepciones? Lo que va a pasar es que el tribunal debe abstenerse de pronunciarse sobre las demás. No tiene sentido, porque si te acogen la incompetencia del tribunal, ¿para qué se va a pronunciar sobre el resto si ya el tribunal es incompetente? ¿Se fijan? Eso lo tienen que tener claro. Pero, el código dice que lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 208. ¿Qué significa eso del 208? El artículo 208, veamos si existe, porque ya han modificado tanto el código de procedimiento civil. A ver si está, si no lo he eliminado, yo creo que está, sí. Pero fíjense en lo que dice el 208. Dice que habla acerca de la apelación. En otras palabras, se dictó la sentencia, se acogió la incompetencia del tribunal, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el resto, pero ¿qué pasó? El apelante, que en este caso sería el demandante, porque el que ganó la excepción dilatoria de incompetencia es el demandado, se acogió a la excepción dilatoria de incompetencia, no se pronunció sobre el resto, ¿y qué pasó? Se notifica por el Estado Diario, porque no tiene por qué notificarse de otra forma, y el demandante apeló, diciendo no, yo apelo porque el tribunal sí es competente. Bueno, la apelación se va a la Corte de Apelaciones para que resuelva sobre si el tribunal es competente o no. ¿Y qué pasa? Si se va a la Corte de Apelaciones, ahí la Corte de Apelaciones tiene un grado de competencia mayor. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones, cuando conozca del recurso de apelación, va a fallar. Las cuestiones ventiladas en primera instancia, ¿no es cierto?,
y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatible con lo resuelto en ella. Eso es el caso de que estamos hablando, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal inferior. Es súper interesante esto porque lo que nos dice que si se apela, la Corte de Apelaciones lo normal es que conozca sobre lo que se ventiló y sobre lo que se pronunció el tribunal. Pero dice esta norma que la Corte de Apelaciones puede pronunciarse sobre aquellas cosas que no se pronunció la sentencia apelada, en este caso tendrían que ser las demás excepciones. ¿Y por qué no se pronunció el Tribunal de Primera Instancia? Por ser incompatibles con lo resuelto en ella. Es decir, si te acogen la incompetencia, es incompatible pronunciarse sobre el resto. Ese es el ejemplo. ¿Y qué hace la Corte? La Corte va a fallar y va a resolver todo sin nuevo pronunciamiento del tribunal inferior. ¿Se fijan? No sé si les quedó claro o no. Eso. ¿Y qué pasa? Pasa mucho. O sea, si apela al demandante, se va a la corte y el tribunal... A ver, pero ojo, la Corte de Apelaciones se va a pronunciar de dos formas. Acoge la apelación o la rechaza. Si la rechaza, significa que el tribunal de primera instancia es incompetente, por lo tanto, hasta ahí nomás llega la causa y para qué se va a pronunciar sobre el resto, si está confirmando el fallo. Pero si la Corte de Apelaciones finalmente revoca ese fallo, es decir, dice que sí es competente y va a negar al lugar esta excepción de incompetencia, en ese caso único, ahí va a entrar a pronunciarse sobre las demás excepciones. Y ahí se va a fallar sobre todas las excepciones. Y el tribunal de primera instancia no va a tener que resolver esas cosas que no falló, que quedaron pendientes por ser incompatibles en base a lo que resolvió. Ya, ahora me voy a preguntar a mí. Pregúnteme, ¿alguien me iba a hablar ahí? No, yo prefería preguntar en relación a lo mismo, pero ya me respondió. Ah, claro, lo interesante es que tiene que meterse en la cabeza seguramente, ahí le está quedando la duda, ¿cuándo se pronuncia sobre el resto de las excepciones? Es cuando acoja la apelación y en el fondo está diciendo que el tribunal es competente y como es competente, bueno, ya puede conocer la causa y además, como no se resolvió las demás excepciones, yo voy a resolver la corte, listo, eso es. Bueno, eh, ¿qué pasa cuando se falla esta excepción dilatoria? En este caso, ustedes ya lo vimos, que ¿se acuerdan que dijimos que cuando se falla un incidente hay dos opciones, un auto o una sentencia interlocutoria? Y eso sería interesante para determinar qué recurso procede, porque si es auto, debiera ser reposición, si es interlocutoria, debiera ser apelación. Pero esta discusión no es importante. ¿Por qué? Porque la misma ley, el mismo código, nos dice derechamente que esa sentencia es apelable y es apelable en el solo efecto evolutivo, en efecto evolutivo. Por lo tanto, entrar a analizar la naturaleza de la resolución es irrelevante. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros estudiamos las resoluciones judiciales? Y yo les dije por qué son importantes. Son importantes, entre otras cosas, para saber qué tipo de recurso procede. Pero acá no nos genera ese problema, porque el mismo artículo 307 nos señala que es apelable en el solo efecto devolutivo. Por lo tanto, solucionado el problema. ¿Se fijan? La resolución que las deseche será apelable solo en el efecto devolutivo. A contrario sensu, si la coge, es apelable y debe ser apelable en ambos efectos. ¿Ya? Yo creo que por ahí tiene que quedarse, nada más. Pero, ¿qué es lo que esto es lo interesante, que
si te desechan las excepciones dilatorias, a ver, mire, si te acogen las excepciones dilatorias, pongámonos en el caso que te acogen las excepciones dilatorias. ¿Qué significa? Esta sentencia dice, se acoge la excepción de incompetencia del tribunal. ¿Listo? Como es de efectos permanentes, no se puede subsanar el defecto, por lo tanto va a tener que presentar su demanda en otro tribunal. Pero si te acogen otra excepción, por ejemplo, la de ineptitud del libelo, esta, la ineptitud del libelo, que muchas veces es la que se presenta, ¿qué efecto va a producir? Significa que la demanda está mal redactada, por ejemplo, o falta algún requisito legal. Si te acogen la excepción dilatoria, estoy hablando de las excepciones dilatorias de efectos transitorios, es decir, ellas son aquellas que se pueden subsanar el defecto. En cambio, la de efectos permanentes no se puede subsanar, ahí el juicio termina. Pero esta, la ineptitud del libelo, por ejemplo, la falta de capacidad, la falta de personería, todo eso, esos son defectos transitorios. Se subsana el defecto y se sigue con el juicio. La pregunta es, ¿el demandante tiene algún plazo para subsanar estos defectos? No, no tiene ninguno. ¿Qué significa? Que la causa puede quedar ahí eternamente sin ningún movimiento y va a tener movimiento en la medida que el demandante subsane el defecto, cumpla con lo que ordena la sentencia, porque la sentencia, ¿qué va a hacer? Va a decir, se acoge la excepción de ineptitud y libelo y se ordena al demandante subsanar los defectos de la demanda, en especial el artículo 254, número 4. Ya, listo. Si el demandante no subsana el defecto, la demanda no va, el juicio no sigue, por lo tanto no hay que contestar la demanda, no hay que hacer nada. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el curso posterior del juicio? El código solo se pone en el caso, no se pone en el caso de que el demandante no haga nada. Lo omite cualquier información respecto de eso, porque no tiene plazo. Pero ¿qué pasa cuando acá la sentencia desecha las excepciones dilatorias, es decir, no da lugar a las excepciones dilatorias? ¿Qué pasa con el demandado? Significa que sus excepciones dilatorias no tenían fundamento. Pero también podría ser el caso que se acogen las excepciones dilatorias, se acojan, pero el demandante subsane los defectos. Por eso el código se pone en estas dos situaciones: desechadas las excepciones dilatorias o subsanadas por el demandante los defectos que adolezca la demanda. En otras palabras, se arregló la demanda. Esas son las situaciones que se pone el código. Y aquí surge la pregunta: ¿qué tiene que hacer el demandado? ¿Te desecharon tus excepciones o te la acogieron y el tribunal ordenó al demandante subsanar los defectos y la subsanó? Aquí surge un plazo, aquí sí que surge un plazo, pero para el demandado. Y el plazo que surge al demandado, ahora, acá con esta sentencia, por ejemplo, una sentencia que deseche las excepciones. O, está la otra situación que ya les dije, que se subsanen los defectos. Aquí surge un nuevo plazo para el demandado para contestar. Y aquí surge nuevamente el tema de la contestación. Contestación, por acá. Y desde que se dicta la sentencia y se notifica, esta es una sentencia interlocutoria o un auto, da lo mismo. Se notifica por estado diario y ahí comienza un plazo para contestar ahora sí la demanda. ¿Y cuál sería el plazo? Serían 10 días, independiente del lugar donde haya sido notificado. Por lo tanto, aquí no aplica
el aumento del término de emplazamiento siempre van a ser 10 días. 10 días. Cualquiera sea el lugar donde la haya sido notificada. ¿Se fijan? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? Si se dicta la sentencia acá, y a continuación, acá al lado, siguiendo aquí, a ver si lo estoy inventando aquí, a continuación, siguiendo el orden, apelación. Apelación. Chuta, apelación. Apelación. Imaginemos que se desecharon las excepciones dilatorias. Y el demandado apeló. Yo les pregunto, ¿esta apelación suspende este plazo de 10 días para contestar la demanda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me podría decir? La respuesta está acá. Dice que es solo en efecto devolutivo, entonces no debería suspenderlo. Ahí está. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? ¿No es cierto? Lo que está marcado ahí. Sí, Ya, sí, eso es. eso. Esa es la respuesta. Es decir, si yo les pregunto si el demandado apela de la sentencia que desecha las excepciones dilatorias, este placito, este plazo que está acá de 10 días, ¿se le suspende para contestar? No. ¿Por qué? Porque esta apelación se considera en el solo efecto devolutivo. Por lo tanto, tiene que contestarla sí o sí. Sí o sí. Eso yo lo... Bueno, Una consulta. La excepción que sería en ambos efectos sería la excepción de incompetencia. es que, a ver, es que yo creo que está con una confusión. ¿Qué es lo que me quiere preguntar? Bien, y yo le puedo responder bien. Porque primero me tiene que, para preguntarme lo que creo que me está preguntando, tiene que más o menos entender de qué estamos hablando, sobre todo con estos dos artículos. En especial lo que tiene que ver con esta apelación, esta, que habla de la que deseche las excepciones dilatorias, y después habla acerca de los plazos que tiene para contestar el demandado a su demanda. Cuénteme, ahora sí. Voy a vender. Si yo interpongo una excepción dilatoria en cuanto a la incompetencia del tribunal. Ok, ya. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la pregunta? Y luego de eso se rechaza esa excepción dilatoria. ¿Los efectos serían en ambos, suspensivo y devolutivo, o no? ¿De qué cosa? De la resolución Es del que, incidente no, de es que incompetencia. cuando hablamos de efecto devolutivo, es un efecto que se produce cuando uno apela, exclusivamente con el recurso de apelación. Es decir, cuando hablamos de efecto devolutivo, que es lo que estamos viendo ahora, tiene que ver con un efecto que se produce con el recurso de apelación. Ahí estamos, ahí hablamos del efecto evolutivo. Y el efecto evolutivo significa que si tú apelas el solo efecto evolutivo, el procedimiento sigue, no se suspende. No tiene nada que ver con las excepciones dilatorias. El efecto evolutivo tiene que ver con
el caso de si hay o no una apelación y si se suspende o no el procedimiento. Si se concede esa apelación en el solo efecto volutivo, porque la ley lo señala, significa que el procedimiento continúa. No sé si, no sé si han visto eso de los efectos evolutivos suspensivos. Eso lo estudiamos nosotros a propósito de las resoluciones judiciales de las que causan ejecutorias, ¿se acuerdan? ¿Se entiende o está confundido? Porque si está confundido usted es porque hay más gente que está confundida. Y es que me queda dando vuelta el ejemplo que puso de la apelación de la incompetencia del tribunal. La apelación de la incompetencia del tribunal. ¿Y eso dónde lo vimos? ¿En qué parte? Sí, que puso el ejemplo de que si uno interpone varias excepciones y dentro de esas excepciones está la de la incompetencia del Ah, tribunal, ya, como que se excluyen las otras. ya. Es Entonces decir, mi consulta va en relación a que si esta excepción de incompetencia eh, se acoge o se rechaza, ¿cuál sería este efecto? O en ambos o en solo uno? si se desecha, mire, ya, veamos el caso, el demandado pone excepción de incompetencia al tribunal, ¿ok? Si te desechan la apelación, la excepción dilatoria, significa que desde el momento en que se dicta la excepción de la sentencia, tú tienes que contestar la demanda dentro del plazo de 10 días. Independiente si apelas o no apelas, porque la apelación no suspende el procedimiento en primera instancia. ¿Ya? Ahora, si te acogen la excepción de incompetencia del tribunal, quien debiera apelar es el demandante. Y esa apelación debiera concederse en ambos efectos. Significa que se suspende el procedimiento y no avanza. Y no avanza porque además no hay nada que avanzar. Pues. Si se acogió la incompetencia, pues no se puede avanzar. Queda paralizado el juicio. En cambio, al revés, si te la desechan, el juicio avanza. Pero eso tiene que ver con la apelación. Otra cosa es que tú opongas la excepción dilatoria y al momento de oponerla, el procedimiento se suspende. Ese es otro tema. No sé si se entiende. Ya, ahora estoy entendiendo. Porque cuando hablamos de suspensión, lo más seguro es que deben tener la confusión de la tramitación de las excepciones dilatorias, que siempre va a suspender el procedimiento, porque son excepciones de previo y especial pronunciamiento. Pero el momento en que se dicta la sentencia, aquí todavía no existe, lo de la apelación no existe. El efecto volutivo va a surgir en la medida que se apele. Ahí surge el efecto volutivo y no suspende el procedimiento. Por eso no confundan con el procedimiento mismo que llega hasta la sentencia, que eso sí se va a suspender, no por la apelación, sino porque es una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento. Y otra cosa es la suspensión o no que se podría generar por el hecho de que apeles. Pero generalmente el que apela, el que tiene que estar preocupado es el demandado, porque si apela al demandado significa que le desecharon la excepción dilatoria y ahí tiene 10 días para contestar. Por eso, ojo, la tramitación de la excepción dilatoria y otra cosa es la apelación de la sentencia. En ambos yo les comento y le hablo esto de suspensión o no. Tramitación se suspende siempre hasta el fallo. La apelación va a depender si se acoge o se desecha. Si se desecha, sí, incluso que apele el demandado, el procedimiento sigue. Porque desde el momento en que se dicta la sentencia, el procedimiento como que se vuelve a reactivar. En el caso que te desechen las excepciones dilatorias.
Pero también está la opción de que Profe, ¿sí? ¿a los autos se les puede interponer recurso de apelación? Por regla general no. No le puedo decir que no, porque hay excepciones, pero por regla general no. Eso sí. Pero y en este caso, En este caso, da lo mismo, porque en este caso te lo dice expresamente que sí es apelable. ya entendí. Muchas gracias. Ya. Bueno, fuera de estas excepciones dilatorias, encontramos dos excepciones que se denominan mixtas, que tienen una mixtura entre excepciones perentorias y dilatorias, que son la cosa jugada y la de transacción. Ambos están del artículo 304. Si se fijan, la cosa jugada y la de transacción son excepciones perentorias, las que atacan. A ver, las excepciones perentorias son aquellas que ustedes tienen que asociarlas con los modos de distinguir las obligaciones. Pago, transacción, cosa jugada, novación, compensación. ¿Se acuerdan? Modos de distinguir las obligaciones. Esas excepciones son perentorias, atacan el fondo de la acción deducida. Las otras dilatorias tienen que ver con la forma. Estas, en general, todas estas excepciones perentorias se oponen acá, en la contestación de la demanda. En la contestación, en el mismo escrito. ¿Ya? Pero estas, la ley, en el artículo 304, te permite oponerlas y tramitarlas, igual como si fuera la excepción dilatoria, es decir, dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda. Y la lógica nos da a entender que el legislador las permitió por la naturaleza que tienen, porque ¿para qué vamos a tramitar estas excepciones como perentorias, siendo perentorias, y fallarlas al final del juicio, siendo que si se acogen inmediatamente, ¿para qué va a seguir el juicio? Mejor lo terminamos al tiro. Y esta sería la de cosas jugadas y transacción. Pero si son delato conocimiento, que eso queda a criterio del tribunal, delato conocimiento significa que el tribunal necesita tiempo, más conocimiento para poder resolverlo. Se va a seguir con el procedimiento, se va a ordenar contestar la demanda y se va a fallar en la sentencia definitiva, como debiera ser lo normal. En otras palabras, si me presentan la demanda y yo tengo una transacción, ¿para qué voy a presentar la contestación de la demanda? La presento antes como excepción dilatoria nomás y que me la cogen y termina el juicio. Listo. Porque de lo contrario tienen que fallarle en la sentencia definitiva porque son excepciones de fondo. Por la importancia, el legislador permite que se opongan como excepciones dilatorias. Esas son las mixtas. Miren, acá en los apuntes, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Acá hay varias trabajos. Sí, pregunte. Yo quería preguntarle, profe, ¿estas son de especial pronunciamiento igual o no? Igual que las dilatorias. Sí, pues, se tramitan como excepciones dilatorias. Ah, ya. Perfecto, ya. Entendí. Sí, podrán oponerse y tramitarse del mismo modo que las dilatorias. ¿Se fijan? Oponerse y tramitarse. Bueno, fíjense, este es un trabajo que en el fondo son como preguntas que uno podría hacer en la prueba, cosas que ustedes tendrían que saber. Fíjense, como no tenemos mucho tiempo, no tenemos para dedicarnos una hora a conversarlo, porque en las clases normales quizás sí. Fíjense lo que pregunto. Refiérase brevemente a la tramitación de este incidente ordinario, esta excepción dilatoria. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que saber la tramitación incidental. O sea, toda la pregunta 1 dice relación con los incidentes ordinarios. ¿Podrá el tribunal
no recibir la excepción dilatoria a prueba? Fíjense la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué creen ustedes? Acá podría haber alguna de lato conocimiento o de público y notorio conocimiento, como para que no, Lo que pasa es que no para van a eso, recibir a prueba. claro, para eso tendrían que saber lo incidente. Y como la excepción dilatoria se tramitan como incidente, hay incidentes que no es necesario recibirlos a prueba. Y ahí están los hechos que son públicos notorios y los hechos que constan en el mismo proceso. ¿Se acuerdan? Bueno, eso está en los incidentes. Se fijan que le estoy preguntando de esto en la excepción dilatoria, pero en realidad, como la tramitación es de los incidentes ordinarios, tendrían que saberse eso ahí. Otra pregunta. ¿Por qué se señala que la excepción dilatoria sería un incidente de especial pronunciamiento? Uno podría poner aquí de previo especial pronunciamiento. ¿Se fijan? Es porque se suspende el procedimiento. Miren la pregunta que estoy haciendo acá. ¿En qué caso podría acogerse una excepción dilatoria sin que el tribunal de primera instancia nunca se haya pronunciado? Estas preguntas están buenas porque hace pensar, pues. No es contestar, agarrar el código y agarrar los apuntes y contestar, pues. Pero esto me lo deberían contestar ahora porque lo estoy explicando. Lo que pasa es que si lo ven así... La incompetencia del tribunal. ¿Era esa? Pero no, si yo sé por dónde va, pero dígame en qué caso, porque si me responde, si fuera una prueba escrita y me contesta eso, la respuesta sería punto cero, un cero, porque no me está contestando. Yo sé lo que me quiere decir, pero si fuera así una prueba escrita, no. No hay un... Dice, ¿en qué caso podría acogerse? Tendría que explicarme. A ver, explíqueme. El artículo 305, ¿Ya? en el inciso final, señala que las excepciones del número 1 y la tercera, la número 1 sería la incompetencia del tribunal y la tercera sería la litispendencia. Dice las excepciones, ya que le dije, podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente. Ya. Bueno, pero esa es como una excepción. Está bien, lo que me está diciendo, en teoría, está bien. Pero esta pregunta va por otro lado. O sea, lo que me respondió está bien, pero va por el otro lado. Tiene que ver con el tema de la Corte de Apelaciones, con el grado de competencia que puede pronunciarse sobre excepciones dilatorias que no fueron pronunciadas en primera instancia. Porque en el caso que usted me está diciendo, no es que el tribunal de primera instancia se conocieron ahí, se presentaron en la Corte. La pregunta aquí va por el lado de la incompetencia del tribunal, que si te acoge la incompetencia del tribunal, el tribunal de primera instancia no se pronunció nunca sobre las demás excepciones dilatorias. Por lo tanto, ¿se podría acoger una excepción dilatoria? Sí, pues, en el caso que la Corte de Apelaciones conozca, cuando conoce de un recurso de apelación, y se pronuncie sobre las demás excepciones, que el tribunal de primera instancia no se pronunció. Eso es lo mismo. Por ahí va la respuesta, porque lo que me comenta usted está bien, pero ahí el tribunal de primera instancia no tuvo ninguna participación porque no se presentaron ahí. Pero en el caso que le estoy dando yo, sí se presentaron, pero no se pronunció. Fíjense esta pregunta. Profe, ¿Sí? entonces si yo no presento esas excepciones, después no las puedo presentar en segunda instancia porque yo entendía que sí. Sí, pues, esas dos sí. Sí, pues. Si tú no las presentaste, tú las puedes poner en la corte. Las puedo poner en la corte. Pero la pregunta que hago yo va por otro lado. Es, ¿en qué caso podría acogerse una excepción dilatoria sin que el tribunal de primera instancia nunca se haya pronunciado?
el ejemplo es en el caso que tú opongas excepción de incompetencia y otras excepciones y te acogen la de excepción de incompetencia, apela al demandante y se va a la Corte de Apelaciones y el tribunal revoca la sentencia de primera instancia y dice que el tribunal es competente, y en ese caso la Corte va a pronunciarse sobre las demás excepciones dilatorias que podrían incluso acogerla sin que el tribunal de primera instancia se haya pronunciado. Eso es. Bueno, Profe, ¿eso no sería como ultra petita o algo así? no, porque el artículo 108 lo faculta. Si no estuviera el artículo 108, no se podría. Pero lo dice. Hay una norma expresa que lo permite. Disculpe, creo que no estoy entendiendo. Cuando las excepciones dilatorias usted coloca entonces la primera, que es la incompetencia del tribunal, después solo ve la Corte de Apelaciones, y en caso de que, por ejemplo, rechace esto y crea que el tribunal de primera instancia sí es competente, ¿el resto de las excepciones dilatorias acaso no las debería ver el primer tribunal si es competente? No, la resuelve la Corte de Apelaciones. Fíjenselo porque el artículo 208 lo dice. Si no lo dijera, tendría que ser como dice usted. Dice, ¿podrá el tribunal de alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia? Hasta ahí vamos bien. Y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto de ella. Este es el ejemplo de la incompetencia del tribunal, que el tribunal de primera instancia no se pronuncia sobre el resto por ser incompatible. Porque ¿para qué va a pronunciarse sobre las demás si él ya declaró que es incompetente el tribunal? Y ahí lo que se necesita es que, o sea, lo que se va al código, sin que se requiera un nuevo pronunciamiento del tribunal inferior. Lo dice expresamente el artículo 208. Si no lo dijera así, lo normal tendría que ser que el tribunal te revocara la sentencia, estableciera que el tribunal es competente y ordena que se remitan los antecedentes al tribunal de primera instancia para que se pronuncie sobre el resto de las excepciones. Eso debiera ser lo normal, pero no es así, porque hay una norma que señala en este caso lo contrario, que es la de 208. ¿Se entiende, no? Por mi parte, sí, profe. Ya, eso es lo importante. Ya, ¿y desde cuándo se cuenta el plazo para contestar la demanda? Diferencie si se rechazó o se subsanó el vicio. Ya, ahí tenemos pega. ¿Cuál sería el plazo? ¿Quién me podría decir? ¿Desde cuándo se cuenta el plazo? No que me digan cuál es el plazo. El plazo son 10 días, pero con eso no es suficiente. Yo quiero saber desde cuándo. ¿Y Desde que se notificó por estado diario, qué cosa? a ver si se Acuérdese rechazó, que el auto o la sentencia interlocutoria ¿que hizo qué cosa? que falla el incidente y el incidente hace relación a la excepción dilatoria. No lo entiendo, o sea, no. Tiene que explicármelo bien, porque nos ponemos en dos. Estas son las dos situaciones que ustedes tienen que saber. Esta, que son dos situaciones distintas. Una es una sentencia que rechaza la excepción dilatoria y lo otro es cuando se subsana el vicio por parte del demandante. Porque en ambas situaciones comienza el plazo de 10 días para el demandado para contestar la demanda. Ahora la pregunta es el desde. El desde. ¿Cuál sería el desde? Esa es pregunta que va, pero te cajón en la prueba. Pero, profe, no es como decía la
compañera, que es desde que se notifica la sentencia por estado diario. Pero ese sería un caso. ¿Cuál sería ese caso? El del rechazo. Ya. Ese es un caso, pero aquí estoy preguntando los dos porque son las dos situaciones que se pueden presentar. Entonces el otro sería cuando se subsana el vicio de notificado el escrito que presenta la contraparte. Ya, yo lo entiendo, pero procesalmente cometió un error ahí. Porque lo que me dice fue desde que se notifica el escrito. Ah, no, desde la resolución del tribunal, cuando presenta el escrito, el tribunal emite una resolución desde que se notifica esa. ¿Y qué naturaleza, qué debiera decir esa resolución? Invente. Ay, no sé. La sentencia... ¿Téngase por presentado? No, porque lo que el tribunal me está ordenando es que subsane, ¿no es cierto?, el vicio. Y yo le digo al tribunal, le pido que tenga por subsanado el vicio. ¿Y qué me va a decir el tribunal? ¿Téngase por subsanado? Sí. ¿Y esa sería una resolución de qué naturaleza? ¿Interlocutoria? Ya, ¿y por qué? Ah, ya no sé. Pero, a ver, falla un incidente, ¿no? Pero sirve de... No, no sirve de... Así. Decreto. Decreto, un simple decreto. Sí. Esa, mire, ahí casi cumple con el objetivo del concepto de decreto, que tiene por objeto dar curso progresivo a los autos. ¿Cuál sería qué está dando curso progresivo a los autos? ¿Para qué? ¿Por qué tendría que ser demandado? ¿Qué trámite va a ordenar? Contestar. Mire, escúchame. ¿Qué trámite? Porque siempre decimos que el decreto ordena un trámite, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el trámite que va a disponer el tribunal? ¿Qué es lo que va a señalar? ¿Qué le va a decir al demandado? Traslado, ¿o no? No, ¿cómo es el traslado? ¿Qué traslado? Si aquí no es un incidente, para que haya traslado tiene que haber... Ya, yo creo que el traslado lo dice por el plazo para contestar la demanda, ¿cierto? Por eso dice el traslado. Claro, sí, por eso. Pero no es traslado. El tribunal va a decir, téngase por subsanada, por ejemplo, la demanda, notifíquese al demandado y conteste su demanda dentro del plazo legal. Algo así debería decir. Y ahí, esa es una resolución, es un decreto que se notifica por el estado diario. No es que lo diga que se notifica por el estado diario, porque se notifica por el estado diario porque no hay ninguna, no hay ninguna resolución que la ley establezca que se notifica de forma diferente. Ya, eso que estamos viendo tienen que manejarse bien, porque eso es importante saberlo. Una consulta en relación a esa última pregunta. ¿El plazo para contestar esa demanda se genera una vez que se emite la resolución que subsana el acto procesal o desde que se notifica esta resolución a la otra parte? ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta? Yo creo que desde la notificación. Sí, pues, si las resoluciones no producen efecto si no están notificadas. Pues. Todas las resoluciones, salvo algunas excepciones contadas con la mano, se notifican para darle eficacia. Si no se notifican, no producen efectos, ninguno. Es que en la última pregunta puso, o sea, por lo menos que lo que entendí yo, fueron dos momentos procesales. ¿Sí? Uno es cuando el tribunal da por entendido que se subsana, emite un decreto. ¿Sí? Y el otro momento se notifica es por la el estado diario. ¿Ya? No sé si entendí bien eso o lo entendí mal. Justo se cortó. Dígamelo, no, se cortó, no escuché. El primer Eh, momento.
El primer momento es el acto procesal, el decreto, que da curso progresivo a los autos donde se subsana el vicio. Ya, y se Y el notifica. tribunal, Y se notifica. claro, el tribunal ordena notificar, ¿no es cierto?, a la otra parte. En realidad no ordena que se notifique, se dicta la resolución. Lo que ordena es que el demandado conteste dentro del plazo legal. Que Y se el dio otro muy bien. último momento ¿Ya? procesal sería la notificación misma por el Estado Diario ¿De qué? de la resolución del tribunal, ¿Que falla qué cosa? que falla sobre el vicio, donde subsana el vicio. No, estaba confundido. Está... No sé si lo entendí mal o me remitió lo mismo. Los dos momentos me los mencionó iguales. A ver, de nuevo, el primer momento, la primera situación, porque aquí hay dos situaciones ahí. Yo se los voy a marcar. Ya, vamos porque aquí hay dos. Uno es esto y lo otro es esto. Son dos fechas distintas. No sé si se entiende. El plazo para contestar la demanda no va a ser uno, va a depender en qué situación estamos de estas dos. ¿Es una o es otra? Nunca van a ser conjuntas. No, sí entiendo esa parte, profe. Ya, Es sobre subsanar el vicio. ¿No ya. es cierto? El tribunal emite una resolución judicial donde es un decreto donde da curso progresivo a los autos, ¿no es cierto? Y se da por entendido que se subsana el vicio. O Y el sea, último, da por subsanado el vicio, ¿cierto? Porque el demandante presentó un escrito subsanando el vicio, ya. Y ahí el tribunal da por subsanado el vicio y se dicta una resolución, esa, que en el fondo lo que dice, téngase por subsanado la demanda, por ejemplo, y se le ordena al demandado contestar la demanda dentro del plazo legal. Esa es una resolución que se notifica por Estado Diario, se notifica hoy y mañana comienza el plazo para que el demandado conteste la demanda. Ya. Esa es una situación. Ya. ¿Y la otra? y la otra, bueno, el enredo que tengo de la otra es la notificación misma de esa, Pero si que lo ya, veo como dos momentos diferentes, uno que resuelva, ¿no es cierto?, ya, el miren, decreto. hasta el momento lo de a ver, miren, estas dos situaciones son totalmente distintas y opuestas. ¿Cuándo se va a subsanar el vicio? Cuando el tribunal acoja la excepción dilatoria. Cuando acoja la excepción dilatoria, el tribunal, ¿qué es lo que va a decir? Téngase al lugar a la excepción dilatoria, se acoge la excepción de ineptitud del libelo, cúmplase por la parte mandante o subsane los defectos de su demanda. Eso va a decir la resolución. Te acogió la excepción dilatoria. No hay nada que contestar por el demandado. No hay que contestar nada más. ¿Qué va a pasar? Esa resolución está ordenando sin ningún plazo al demandante para que subsane su demanda. La va a subsanar y el tribunal va a tener por subsanado el vicio y va a ordenar contestar la demanda. ¿Ya? Esa es una situación. Y la otra situación es cuando se rechace, ¿qué cosa? La excepción dilatoria. Cuando hablamos de subsanar es porque se acogió la excepción dilatoria. Cuando hablamos de rechazar es porque tú presentaste la excepción dilatoria y el tribunal te la rechazó. Te dijo no al lugar a tu excepción dilatoria. Y la pregunta es, ¿cuándo comienza el plazo para contestar la demanda? Cuando te rechazan las excepciones dilatorias. Esa es la pregunta. Porque usted está mezclando las dos situaciones que no tienen nada que ver una con la otra. ¿O todavía sigo confundido? No, profe, sí, ahora lo tengo más claro. ¿Estás seguro o me está diciendo eso para que quede bien?
Porque lo que O sea, me- lo que le entendí es que desde que se notifica la resolución, pues ya sea que se rechace o se subsane, independiente una de la otra, desde que se notifica. Desde que se notifican, y en ambos se notifica por el estado diario. Eso es. Ya, pues queda pendiente ahora las excepciones perentorias que... y después vamos a pasar por la contestación de la demanda. Bueno, quedamos hasta acá, son las 7:06. Nos vemos. Gracias, Chao, Hola. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Nos vemos. No, profe.